Boa tarde a todos. Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao professor Tomás Ramon Fernandes. Eu sou Fábio Medina Osório, presido o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, que organiza este seminário em parceria com a Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e seu curso de especialização em Direito do Estado, seu programa de pós-graduação em Direito, cursos de mestrado e doutorado, além da Escola da Magistratura do TRF4 EMAGES. Temos agora a oportunidade realmente muito importante de ouvir o catedrático professor Alejandro Vergara Blanco, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, que falará sobre a atualidade da distinção entre direito público e direito privado, o caso do Chile. O professor Alejandro Vergara Blanco é jurista chileno, professor titular da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Chile, na qual é catedrático de Direito Administrativo e Teoria do Direito. É doutor em Direito pela Universidade de Navarra, na Espanha, e pós-doutor pela Universidade de Padoue, na França. É um jurista com obras de referência que tem, portanto, a oportunidade de nos brindar com uma magnífica conferência sobre o tema que se lhe oferece para palestra. Muito obrigado por sua presença, professor Alejandro. A palavra é sua. Muchas gracias, Fabio. Ya continuaré con mi homenaje a Tomás Ramón Fernández, mis agradecimientos por haberme incluido en esta nómina de magníficos juristas en este gran homenaje a Tomás Ramón Fernández, con Juan Carlos Casaña a la cabeza, Ezequiel Casaña, que me ha precedido en el uso de la palabra, y muchos otros que han podido identificar con total justicia el lugar que le corresponde a Tomás Ramón Fernández en el derecho administrativo del fin del siglo XX y del inicio del siglo XXI, en España y en Hispanoamérica. Ya decía antes, al inicio de mis palabras, o en las palabras anticipadas que he pronunciado, la amistad que en su momento me prodigó a mí Tomás Ramón Fernández y a muchos chilenos y a otros hispanoamericanos que llegaban a Madrid o a España en búsqueda de conocimientos de una disciplina que no había sido desarrollada en nuestros propios países. Ya él se había adelantado en ese libro en colaboración con don Eduardo García Enterría, el cual fue lectura obligada para la primera formación que todos tuvimos en Derecho Administrativo, y una serie de otros libros que él nos ha ofrecido durante muchos años, todos marcados por la profundidad de análisis, por el ingenio en buscar las salidas a aquellos conflictos interpretativos y además por la fuerza de sus argumentos, todos los cuales a muchos nos han formado plenamente en la carrera que hemos iniciado en esta disciplina. Espero yo, en un tiempo prudente, poder hacer justicia a esa formación que he recibido de esa doctrina que Tomás Ramón Fernández ha ido sembrando por las múltiples citas que uno de manera obligada tiene que hacer de todas sus obras. Hoy día quería pronunciar ante ustedes
más que un discurso o que una conferencia, simplemente una ponencia sobre un tema que, por cierto, ha sido analizado por Tomás Ramón Fernández y por cuantos juristas se han acercado al derecho administrativo, que es la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Esa rancia clasificación que proviene desde Roma ha producido hasta el día de hoy en nuestro país no solo conflictos en cuanto a su interpretación, sino que al mismo tiempo una forma o una manera de dividir las disciplinas jurídicas o las fuentes del derecho. El tema del derecho público y del derecho privado está en el centro de dos desafíos muy importantes de la disciplina del derecho administrativo, que es lo que yo quiero analizar, que es en primer lugar la autonomía propia del derecho administrativo. Me parece a mí, y esta es una de las hipótesis, que el realizar una distinción adecuada del campo propio del derecho público y del derecho privado es al mismo tiempo observar la posible autonomía de la disciplina del derecho administrativo. Entiendo por autonomía de la disciplina del derecho administrativo el poder ubicar las soluciones de acuerdo a sus propios principios, a sus propias bases conceptuales, todas las cuales nacen en fuentes legítimas del derecho democrático que nos rige. Sin una clara identificación de lo que es la distinción del derecho público y del derecho privado, probablemente es muy difícil invocar la autonomía de la propia disciplina del derecho administrativo. Ya lo explicaré con mayor detalle enseguida. En segundo lugar, solo una vez identificado el derecho administrativo dentro de uno de los campos de esta vieja partitio, o sea, dentro del derecho público, es posible inmediatamente poder describir cuál es el campo propio de la disciplina, de nuestra disciplina. Por lo tanto, ni autonomía ni delimitación del derecho administrativo será posible realizar, me parece, si es que no existe un análisis relevante de esta vieja partición derecho público y derecho privado. Porque esta partición es mucho más que un viejo brocardo que solemos repetir desde que comenzamos a estudiar derecho todos los abogados y juristas, y que se nos enseña en las facultades de Derecho desde primer año, con una especie de cántico, cuanto nuestros profesores nos decían, una de las simples consecuencias de la distinción de derecho público y derecho privado, y se nos señalaba, en derecho público solo se puede hacer aquello que la ley expresamente permite, y en derecho privado, al revés, a contrario sensu, se puede realizar todo lo que la ley no prohíba expresamente, originándose así en nuestras mentes de estudiantes de derecho la primera bipolaridad o la primera partición más relevante que hemos aprendido. Entonces, cabe preguntarse, ¿esta partición de derecho público y derecho privado sigue vigente entre nosotros después de todos los siglos que han transcurrido desde esa primera vieja formulación de Ulpiano que repetiría en el inicio mismo el Corpus Juris Civilis? Sigue siendo importante esta partición que fue recogida de distinto modo por el derecho medieval y moderno y por durante estos 2 siglos de derecho democrático. Sigue vigente entre las fuentes del derecho, o sea, aquellas que debe aplicar un juez en el caso de un conflicto o las partes deben obedecer en los arreglos pacíficos de sus problemas, o es simplemente la partición derecho público y derecho privado una elegancia de los juristas que depositamos
en nuestros libros para separarnos en términos más o menos difusos de otro sector del derecho, de otro polo del derecho, que sería el derecho privado, cuyas fronteras no importa que se puedan traspasar libremente en algunos casos, o cuyas fronteras a lo mejor es necesario cuidarlas. Me parece a mí que la distinción del derecho público y del derecho privado, en nuestro país al menos, lo mostraré levemente, tiene una relevancia mucho mayor que en simplemente ser uno de aquellos o de aquellas técnicas que utiliza la doctrina para distinguir materias o para distribuir las distintas disciplinas o para distribuir los departamentos de una facultad de derecho, pues a veces se reúnen todos los departamentos en un departamento de derecho privado, las disciplinas que serían de esa condición, y por otro las disciplinas del derecho público. Da la impresión que en nuestro país al menos sería un lenguaje más de la elegancia que suelen incorporar los juristas en sus escritos, si no hubiese sido por la permanente presencia de la expresión o derecho público o derecho privado en la codificación decimonónica, en muchas leyes del siglo XIX y del siglo XX, o en la propia Constitución actual chilena, que todos sabemos que está pronta a ser modificada por una nueva, pero lo más probable es que seguirá repitiendo el mismo estilo, pues nuestra Constitución está plagada de referencias a lo público o a lo privado. Pero no hay ninguna referencia adicional o una descripción adicional para distinguir lo que efectivamente sea lo público y lo privado. Existe simplemente el uso de ese lenguaje, pero ninguna descripción especial como para resolver problemas más específicos. El derecho chileno se vio enfrentado a inicios del siglo, de la década de 2000, del 2000, en el año 2003 específicamente, con una referencia más explícita y la única que existe en este término en nuestra legislación, que es en la Ley de Contratación Administrativa, en que se incorpora por primera vez en una misma regulación la contraposición completamente. Todas las leyes que se habían referido al derecho público o al derecho privado únicamente utilizaban una de las porciones de la particio. Únicamente decían o se referían al derecho privado solitariamente o al derecho público. Por ejemplo, un conocido artículo de nuestro Código Civil establecía el objeto ilícito de aquellas negociaciones de los particulares que quebrantaran el derecho público chileno, que era una referencia al derecho público, pero el Código Civil nunca se refirió al derecho privado, quizás dando por supuesto que el derecho privado es el derecho civil, pero todos sabemos que hay más disciplinas, hay otras disciplinas de derecho privado. Y por otro lado, hay referencia también en nuestra legislación al derecho público, intentando regular algunas materias relacionadas con la organización estatal, porque pareciera que el derecho público está albergado en los tres poderes que llevan adelante las funciones más relevantes de nuestra democracia, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pareciera que allí están las materias de derecho público. El derecho público es entonces el derecho constitucional, el derecho público es el derecho administrativo o el derecho del poder ejecutivo, tanto en su función de gobierno como en su función de administración, y el derecho público es el derecho procesal.
podríamos agregar el derecho internacional público. Y ahí podríamos nosotros intentar situar el derecho público. Pero no hay una ley ni la Constitución que defina esta cuestión ni señale qué es el derecho público. No obstante, desde el año 2003 en adelante, el derecho chileno se encontró con una disposición en que se establece una verdadera prioridad de aplicación de normas ante los vacíos normativos de la ley de contratación pública o de contratación administrativa. Según ese artículo, según esa ley, en una disposición que regula la integración normativa, señala que ante el vacío normativo de esa ley, y esa es la cuestión más importante, y por eso nos puede preocupar hoy en día este tema de la partitio entre derecho público y derecho privado, señala ese artículo de la ley de contratación, como decía, que en caso de vacíos normativos se aplicará en primer lugar aquellas leyes de derecho público que se refieren a la materia. Y enseguida agrega que ante el vacío de las leyes de derecho público se aplicarán las leyes de derecho privado. Y he aquí que en el año 2003, en el derecho chileno, se incorpora la distinción derecho público y derecho privado de un modo nítido, como nunca había ocurrido en toda nuestra historia de las fuentes legislativas, ni en la propia Constitución. Como decía antes, únicamente las leyes se indicaban algunas materias como derecho público, u otras materias como derecho privado, o algunas materias como públicas simplemente, y otras materias como privadas simplemente, dejando al intérprete la dilucidación de cuáles eran los cuerpos normativos que se aplicaban en esos casos. Por lo tanto, hoy en día, en nuestro país, se ha originado la necesidad de comprender esta vieja división de lo público y de lo privado. Y llevamos entonces 17 años en nuestro país con una práctica tanto legislativa, que es la que yo mencionaba, como jurisprudencial y como doctrinaria respecto de esta distinción. Ese es un primer tema que quería explicar. En segundo, en relación a esta división. En segundo lugar, ustedes captarán entonces que es muy distinta la realidad de nuestro país a la realidad de los demás países, podemos decir, que normalmente observamos en Occidente en relación al derecho administrativo por las similitudes institucionales y que son muy útiles para el nuestro. Hay una realidad que se da en Chile que he tenido la oportunidad de exponer en algunas otras ocasiones en foros internacionales o de derecho comparado, que lo hacen muy singular al resto de los países y que puede explicar esta preocupación nuestra por esta división. Es probable que a mis queridos colegas de derecho administrativos que me están escuchando les suene extraño que tengamos alguna preocupación de esta división que no debiese ser tan relevante. Pero resulta que en nuestro país no tenemos nosotros un orden jurisdiccional contencioso administrativo separado del resto del contencioso civil o de derecho privado. La situación del contencioso administrativo en nuestro país es más parecida a un país como Inglaterra que al del resto de los países europeos o hispanoamericanos. En nuestro país, la dualidad jurisdiccional que se produjo en Alemania, en Suiza o en Francia, por ejemplo, y en alguna medida importante en España y en muchos países hispanoamericanos
que adoptaron el modelo francés del Consejo de Estado, en que existen tribunales administrativos especiales, esta dualidad entre derecho público y derecho privado se da de un modo muy natural, porque desde el inicio las causas que conocen los tribunales del contencioso administrativo de esos países son de derecho público, indudablemente, y nadie dudaría de sindicarlas de esa naturaleza o de esa entidad. Y hay otros tribunales distintos que conocen las causas de derecho privado. El modelo alemán, suizo o francés es un modelo que distingue de inmediato a través de órdenes jurisdiccionales distintos las causas de derecho privado o derecho público. Y si hay algunas interrelaciones, esas interrelaciones están muy bien diseñadas. Por lo tanto, hay una cierta formación de los privatistas y una cierta formación de los publicistas en cuanto a las normas que se aplican para la resolución de sus respectivos casos. Hay una cultura muy bien desarrollada para el modo en que se integran las ausencias normativas, las anomias normativas, en que es posible rellenar esas lagunas a través de normas siempre según el sector jurisdiccional de que se trate, ya sean de derecho público o derecho privado. Por decirlo así, los préstamos y los entrecruzamientos entre el derecho público y el derecho privado están mejor diseñados porque ya hay una base que distingue y los préstamos ya pueden ser pueden ser objeto de un análisis que parte de una base. Entonces, en el caso de nuestro país, en el caso de Chile, no existe un contencioso administrativo separado del resto de los contenciosos. Los tribunales ordinarios de justicia que conocen todos los demás contenciosos civiles son aquellos que son competentes habitualmente para conocer ambos contenciosos relevantes en derecho administrativo, como es el contencioso anulatorio o el exceso de poder en la denominación francesa, y por otro lado, el contencioso de la responsabilidad de la administración. Por lo tanto, el juez que conoce esos contenciosos es un juez que conoce paralelamente todos los demás contenciosos civiles o los contenciosos de responsabilidad civil o de responsabilidad o de nulidad civil. Por lo tanto, en su mente no hay esta división y esta cultura de separar ambas materias. De ahí que en nuestro caso existe una posibilidad más abierta de que el juez, con total naturalidad, intente aplicar, aun cuando eso puede producir incoherencias, el Código Civil para resolver casos de derecho administrativo, aun cuando pudiesen existir soluciones de relleno o autorrelleno de lagunas en medio del derecho administrativo, propiciando una especie de autonomía regulatoria de la disciplina del derecho administrativo. Es muy fácil, porque el ambiente naturalmente lo propicia, que un juez que tiene en sus manos un caso de derecho administrativo tenga por primera opción intentar buscar la misma solución, una solución que se da en el derecho civil, que para él debiese aplicarse esa misma para un tema de derecho administrativo. Sobre todo porque no hay una gran formación en la disciplina del derecho administrativo. En segundo lugar, nuestro país igualmente casi no tiene normas de derecho administrativo. No existen grandes leyes de derecho administrativo. El derecho administrativo no solo carece de tribunales, sino que carece adicionalmente de una codificación, por decirlo así, de derecho administrativo, sin necesidad de esa denominación tan decimonónica. Adolece nuestra legislación de una gran ausencia
de normas fundamentales del derecho administrativo. Casi las únicas normas de derecho administrativo que cubren materias relevantes en nuestro país, desde el punto de vista sustantivo, son aquellas que se crearon en la década de los años 80, en medio de una ausencia total, relacionadas con bases de la administración del Estado y la función pública o de los funcionarios públicos. Y luego, a principios de los años 2000, la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que es una ley muy copiada o que siguió muy de cerca a la Ley de Procedimiento Administrativo española, y luego la ley que hacía mención al inicio de mi exposición, la Ley de la Contratación Administrativa de ese año 2003. Casi no hay otra norma de derecho administrativo sustantivo. Por cierto, en virtud del principio de legalidad, desde el punto de vista orgánico, todos los órganos de la administración del Estado y las potestades de esos órganos han sido creados y determinados por una ley, como es natural. Por lo tanto, podemos decir que el derecho administrativo chileno tiene una densidad normativa o legislativa máxima en cuanto a los aspectos orgánicos. No podría ser de otro modo desde el punto de vista democrático. No puede haberse creado un órgano de la administración sin que lo haya hecho una ley, ni ese órgano puede ejercer potestades sin que esas potestades hayan sido predefinidas o tipificadas por una ley. Por lo tanto, en ese sentido, el derecho administrativo chileno tiene una densidad normativa como corresponde. Pero desde el punto de vista de los demás aspectos propios del derecho administrativo, como es la actividad de la administración, o como son los derechos de los administrados, o la definición sustantiva de esa vinculación que se da entre la administración y el administrado, no hay leyes simplemente, no hay leyes que puedan desarrollar de algún modo las potestades, los distintos tipos de potestades de la administración, ya sea, o los modos de llevar adelante esas potestades, como es las potestades ordenadoras, las potestades de servicio público o las potestades de fomento. Simplemente hay un modo de cumplir la potestad de acuerdo a la definición tan escueta que establece la ley que ha creado ese órgano. Tampoco hay leyes sobre la responsabilidad de la administración. No hay ninguna ley que siquiera haya determinado la responsabilidad de la administración en nuestro país, y la responsabilidad ha sido una creación completa de la jurisprudencia civil, pues toda esa responsabilidad ha sido diseñada por jueces civiles, y se imaginarán que ha sido diseñada siguiendo los criterios del Código Civil en un inicio, y ya luego por algunas escuetas disposiciones incorporando algunos criterios de derecho administrativo. Por lo tanto, aquí ustedes ya pueden ver la tensión que se da entre lo que podríamos denominar el derecho público y el derecho privado, o sea, aquella normativa que está en los códigos de derecho privado, que paradigmáticamente es el Código Civil, y aquellas normas que podrían estar eventualmente en alguna legislación de derecho administrativo o que podríamos denominar de derecho público, pero casi es ausente, porque no existen normas de derecho público o derecho administrativo casi en nuestro país. Hay una casi total ausencia en esas materias. Por lo tanto, para los juristas y los jueces se torna como un tema muy relevante hoy en día la definición de derecho público o derecho privado, porque por primera vez nos obliga a establecer una frontera legislativa, porque anteriormente la distinción de derecho público y derecho privado, si bien había algunas alusiones a lo público o a lo privado en las leyes y en las constituciones,
y también en la vigente, por cierto, nunca nos habíamos enfrentado a tener que observar la dicotomía como un todo, o tener que separar distintas nociones. Eso es algo mucha dificultad por este ambiente en que hay muy pocas leyes o son muy escuetas las referidas al derecho administrativo o derecho público, de frente al derecho privado o derecho civil que tiene una densidad legislativa más adecuada que en el derecho administrativo nuestro. Dicho eso, entonces quisiera revisar qué es lo que ha pasado en nuestro país, específicamente en las tres fuentes del derecho que es necesario observar para sacar conclusiones en cuanto a la utilidad que tiene una reflexión de lo público y de lo privado, y que sea esta reflexión posible de aplicar en la práctica y que sea útil efectivamente para resolver los conflictos que se están hoy en día observando desde la perspectiva del derecho privado o de normativa de derecho privado, en circunstancias que el derecho administrativo debiese dar una respuesta autónoma, una respuesta desde sus bases, desde sus principios. Esto es muy distinto al panorama que se suele observar en el derecho comparado. Por cierto, esto es muy distinto al panorama del derecho francés, en que no solo se da la dualidad jurisdiccional desde la segunda mitad del siglo XIX, desde el emblemático Arrêt Blanco, o Blanco, dicho en castellano, digamos, que dio origen a esa dualidad jurisdiccional. Y a partir de ahí hay una bibliografía casi inabarcable en que los autores han podido analizar esta dualidad en todas sus circunstancias y han podido ir ofreciendo poco a poco y con grandes avances un corpus doctrinario que ha servido para que en paralelo con la ausente legislación en Francia al respecto, pero con una riquísima tradición jurisprudencial del Consejo de Estado, en que ha ido construyendo poco a poco la solución de derecho público o propia de derecho administrativo de las diferentes materias, y con gran soltura, porque propiamente es un tribunal de derecho público que resuelve casos de derecho público, y la ausencia normativa la puede solventar o rellenar esa ausencia con principios de derecho público, como sabemos que ha sido la conducta admirable de ese tribunal, y que al lado de las normas legales, poquísimas desde un inicio en Francia, ha ido construyendo lo que ellos llaman las normas jurisprudenciales o la norma producto del juez. Entonces, en ese caso, solamente a un observador chileno no le cabe sino envidiar ese panorama, pues el nuestro es un panorama que podríamos describir casi de anárquico en relación al orden que se produce en esos casos. Es una situación similar a la que se da en el caso belga o en el caso suizo, en que si bien el suizo tiene algunas mezclas con el derecho alemán, pero es que en el derecho alemán también se da como especialmente relevante la dualidad jurisdiccional. Por lo tanto, el derecho comparado, tanto desde el punto de vista legislativo, jurisprudencial o doctrinario de esos países que he mencionado, nos pueden colaborar enormemente. La situación es levemente distinta, es distinta en el derecho español.
no se da de un modo tan nítido esa dualidad jurisdiccional que observamos en los casos anteriores, pero hay una unidad jurisdiccional, como sabemos, y por cierto, en este homenaje a Tomás Ramón Fernández yo no podía equivocarme, pero sí hay una conciencia de la dualidad jurisdiccional, sobre todo por la existencia de tribunales especiales o de salas especiales de derecho administrativo, lo cual es algo distinto al panorama de nuestro país. Basta observar y leer muy bien el manual de García Enterría y Tomás Ramón Fernández, de Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández, para descubrirlo, o en otros en que se analiza muy bien el tema, en González Navarro, desde el año 1993 y otros más, en que hay una discusión para evitar la aplicación indiscriminada, por decirlo así, del Código Civil a asuntos de naturaleza administrativa. Y hay un esfuerzo doctrinario por ir definiendo lo propiamente administrativo, las bases propias de la disciplina, y lo cual es rellenado por principios que tienen una entidad igualmente publicística como aquellas normas que van a rellenar. Incluso el tema interesado paradojalmente al derecho inglés, pero en nuestro país es algo que recién estamos reflexionando. Por lo tanto, aun cuando a ustedes les parezca extraño y que es un tema que está lleno de literatura en todos estos países que he mencionado, en nuestro país casi no hay atención doctrinaria al tema del derecho público y el derecho privado. La verdad es que yo mismo he escrito algo a fines de los años 90 sobre el tema. Luego ha habido algunas contribuciones, me sobran dedos de la mano, por cierto, para describirlas, que han analizado parcialmente, con mucho interés, por cierto, muy interesantes, la entidad, pero o el tema del derecho público, de la distinción, pero no ha habido más interés. Y es por eso mismo que, a propósito de este homenaje a Tomás Ramón, he querido traer a colación un trabajo que he estado realizando últimamente en colaboración con otros colegas y con un ánimo comparativo sobre este tema del derecho público y el derecho privado. Pues bien, entonces, dicho lo anterior, ¿qué nos queda entonces como posibilidad de desarrollo en nuestro país, viendo que hoy en día tenemos la obligación, a partir de este nuevo impulso legislativo, de incorporar la distinción de un modo más claro que lo que ha estado realizando, y me atrevería a decir casi por intuición, nuestra legislación o nuestra jurisprudencia. Si observamos con algo más de detalle la distinción público y privado, quiero decir, previo al análisis de la legislación y jurisprudencia de nuestro país, que aquella distinción que proviene desde la filosofía, pues también es algo que ha importado a los análisis filosóficos o a los análisis sociológicos. Hay páginas preciosas de Hannah Arendt o de otros filósofos y sociólogos, no hacen justicia a lo que es realmente el problema de lo público y privado en el derecho administrativo contemporáneo. Igualmente, es una clasificación que no ha estado ajena
al inicio de la filosofía del derecho, ni siquiera nos referíamos únicamente a la filosofía más genérica. Todos sabemos que los creadores de la filosofía del derecho a fines del siglo XVIII, tanto Kant como Hegel, se refirieron al derecho público y al derecho privado. Los filósofos desde Rousseau igualmente ellos tenían una noción que existía algo así como un derecho público o un derecho privado. Esto lo tomó después Savigny, siendo él mismo un privatista. Él se refería a la distinción y a la dualidad, siguiendo, por cierto, el famoso texto de Ulpiano. Y el teórico más famoso de fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, Ronald Dworkin, él mismo igualmente lo tomó como un caso importante de prioridad local para Dworkin, así como los jueces tienen que identificar desde un inicio si un caso, antes de resolverlo, es de derecho penal o es de derecho civil, atendiendo a los departamentos de las facultades de derecho, menciona expresamente la distinción entre derecho público y derecho privado como aquellas importantes para los jueces. Pero claro, lo relevante es observar cómo eso puede conectarse con las fuentes del derecho. Y es necesario distinguir cuál es el ámbito de la distinción. Hasta antes de esta norma que yo les mencionaba de la ley de contratación administrativa de nuestro país, en que incorpora la distinción entre lo público y lo privado, para nosotros, casi como un paradigma, casi como un saber adquirido, esta distinción tenía únicamente una consecuencia doctrinaria epistemológica. Y nos daba la impresión que la distinción público-privado tenía por objeto distinguir disciplinas jurídicas, aquellas disciplinas jurídicas que diseñan los juristas a través de sus manuales y que se trasladan a los currícula de las facultades de derecho y en donde se enseñan las distintas disciplinas: derecho penal, derecho laboral, derecho comercial, derecho civil. Y existía entonces la distinción como un instrumento epistemológico para separar en dos toda esa gama enorme de disciplinas y poner algún primer orden de ellas, y bajo ciertos criterios que uno podía identificar o podía discutir. Y en un inicio hacíamos la distinción entre lo privado y decíamos que son disciplinas del derecho privado aquellas cuya relación jurídica, o sea, aquella relación intersubjetiva, o cuyos sujetos son privados, o sea, privados. La relación interprivatos entre sujetos de derecho privado, o sea, sujetos que no están dotados de potestades, a eso podríamos denominar de este modo amplio privados, que se interrelacionaban entre sí, como la relación de derecho civil, la relación de derecho comercial, la relación de derecho laboral, la relación de derecho penal incluso. Eran relaciones entre privados, entre particulares. Esas relaciones, por lo tanto, albergaban el derecho privado. Y por otro lado, las relaciones jurídicas en que hay entes potestativos, las tildábamos o las calificábamos de derecho público. Y por eso todas aquellas disciplinas jurídicas que dicen relación con la actividad de los poderes del Estado, siempre la hemos calificado naturalmente como disciplinas de derecho público. Por ejemplo, la relación de derecho procesal que se da entre las partes y el juez, la calificamos como de derecho público, porque el juez es un ente potestativo, tiene la potestad de decidir un juicio. Entonces, podíamos incorporar naturalmente el derecho procesal en el ámbito del derecho público. Paralelamente,
podríamos decir lo mismo respecto del derecho administrativo. El derecho administrativo regula o analiza la relación desde el punto de vista disciplinario, quiero decir, por lo tanto, no es ajustada la palabra regula, por eso la corregí. El derecho administrativo como disciplina estudia la relación que se da entre un órgano administrativo y un administrado. Entonces es una relación desequilibrada entre un ente potestativo y un particular o un privado. Por eso decimos es una relación de derecho público. Lo mismo podemos decir la relación de derecho constitucional, que es una relación más extraña porque es una relación entre el legislador y todo el pueblo. Pero es una relación potestativa porque la decisión, la ley que dicta el legislador es fruto de una potestad que produce entonces un desequilibrio. Entonces, esas, decíamos, son las disciplinas de derecho público y naturalmente las clasificábamos así desde el punto de vista de epistemológico. Pero nunca nos habíamos visto forzados a incorporar esta distinción de lo público y lo privado a la legislación misma, que es otro plano muy distinto al doctrinario que he mencionado. Y hoy en día, entonces, por primera vez, desde hace 13 años y de un modo relevante, pues va a tener una incidencia en la resolución de un caso y en la aplicación de las normas, nos hemos visto en la obligación, y lo quiero decir de un modo metafórico, de colorear, o sea, de asignar naturalezas jurídicas a las distintas normas vigentes en nuestro país. Y los juristas, entonces, en nuestro país, con el objeto de dar una mayor claridad en la resolución de conflictos en este panorama que yo les describía, en que no hay jueces especializados en lo público o administrativo, en que casi no hay normas de derecho público o administrativo, nos hemos visto obligados a asignar naturaleza jurídica a cada una de las normas y poder describir y asignar a cada artículo, a cada inciso, a cada numerando de una ley específica. Es más difícil respecto de cuerpos normativos completos, pero sí a cada artículo tener que asignar una naturaleza jurídica de la norma específica. Y eso nos ha obligado entonces a tener una observación técnica y teórica de cada una de esas normas y tener que desarrollar, por lo tanto, la técnica de poder describir una norma o asignarle la naturaleza de norma de derecho público y norma de derecho privado. Pues la ley de bases de procedimiento, la ley de bases de la contratación administrativa, al establecer una prioridad entre normas de derecho público y normas de derecho privado, obliga al intérprete a asignarle esa naturaleza, porque todos sabemos que las normas no se autoasignan a sí mismas la calidad de derecho público o derecho privado. No hay ninguna ley que en alguna entradilla o en alguna descripción inicial señale que esa misma ley es una ley de derecho público o de derecho privado. La determinación de una ley de su entidad o de su naturaleza de pública o privada es fruto de un análisis ulterior interpretativo del juez o del jurista. Y es eso lo que nos ha obligado a nosotros en nuestro país, esta incorporación de la dualidad o de la dicotomía del derecho público y derecho privado en una ley específica. Esto, por cierto, viene a ser una gran ayuda
para múltiples conflictos que hemos tenido en la jurisprudencia por la aplicación, sobre todo, del derecho civil. Nos permite rellenar las lagunas de un modo más coherente, pues pareciera que el relleno de lagunas de las normas de derecho público al menos tiene que ser con prioridad entre las normas de derecho público y evitar el arrastre desde la lejanía del derecho privado de una norma que ha sido formulada para una relación, por ejemplo, entre privados, naturalmente va a producir incoherencias si es arrastrada para resolver un caso en que hay un ente potestativo de por medio. Es lo que ocurrió durante mucho tiempo en nuestro caso y en nuestro país a propósito de la responsabilidad de la administración del Estado, en que no hay una norma dictada expresamente para resolver y para regular la responsabilidad patrimonial de la administración del Estado. Y no hay una norma hasta el día de hoy que lo establezca con total detalle, y hay algunas de ellas que fueron dictadas en las últimas décadas simplemente para describir e incorporar la naturaleza de esa responsabilidad a través de la expresión y del concepto de la falta de servicio, para alejarse de la tendencia que se dio durante muchos años en nuestro país de incorporar la misma responsabilidad del derecho privado para los casos en que opera un órgano administrativo dotado de potestades y de designios y de deberes muy distintos a los de los particulares. O, por ejemplo, para aplicar la normativa tan sencilla, en principio, del cómputo de los plazos o de los cómputos de los plazos de prescripción o en relación a la nulidad misma, que es otra de las disciplinas o de las materias propias del derecho administrativo, en que siempre la tendencia estaba en aplicar las normas del Código Civil proveniente entonces de una disciplina del derecho civil a conflictos del derecho administrativo y por lo tanto del derecho público, en que la lógica interna de esas disciplinas y la naturaleza de la relación es muy otra a las que se produce en el derecho privado, desde donde ha sido sólido arrastrar soluciones hacia el derecho administrativo. Esta tendencia en parte va a continuar en nuestro país, pero al menos la reflexión, me parece, de poder incorporar la distinción de lo público y lo privado para seguir discutiendo la aplicación supletoria del Código Civil al relleno de las lagunas que se producen por anomia legislativa, va a ser, me parece, un aporte, y es lo que yo quería resaltar en esta exposición. Pues bien, es esto todo lo que les quería decir. Era más que nada enterarlos. Espero que simplemente les haya servido para conocer un tema de una disputa muy singular que se da en el derecho chileno y que a lo mejor nos sirve como lección alguna para el resto de mis colegas administrativistas, pero para observar nuestras dificultades. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Alejandro Vergara Blanco, pela magnífica exposição com a qual nos brindou e trouxe à baila para o Seminário Internacional de Direito Administrativo. Agradecemos profundamente sua participação e convidamos os participantes que nos acompanham para a palestra na sequência do professor Alain Breyer Carias, que estará conosco em seguida. Muito obrigado.